El S&P 500 entra oficialmente en corrección. Esa es la noticia del día. Ya el Nasdaq estaba en corrección y ni el dato positivo del IPC ni del IPP lograron levantar los ánimos de los inversionistas y las expectativas siguen siendo un mercado que cada vez se desacelera más en su economía y una posible recesión a la vista. Vamos inmediatamente con la presentación y después vamos a analizar los gráficos como es habitual en esta entrega. Y vamos inmediatamente acá a ver la diapositiva en donde tenemos acá el famoso gorro de Donald Trump, Make America Great Again, pero la verdad es que no está haciendo la economía americana grandiosa otra vez. Lamentablemente sus políticas están equivocadas y está llevando a Norteamérica a una desaceleración muy brusca o una potencial recesión, la cual todavía no se da, pero las probabilidades van cada día aumentando más. Como les comentaba, el problema de todo esto es que se tiene una función de producción más costosa y eso obviamente que desacelera al mundo completo y principalmente Estados Unidos, por mucho que él crea, Donald Trump, que poniendo tarifas todos van a ir a producir a Estados Unidos y básicamente va a volver la riqueza a su país, está muy equivocado y le haría bien estudiar un poquito más de comercio internacional. Em, Acá, ¿qué es lo que pasa con el sentimiento del mercado? La verdad es que ha mejorado un poco de 16 a 20, pero sigue estando en miedo extremo y la verdad es que no es muy positivo lo que está sintiendo el mercado en estos momentos, en donde ya estaba hace bastante tiempo en una zona neutral y con miedo, pese a que en algún momento estuvimos cerca o superando el 6100 del S&P 500, pero actualmente estamos en miedo extremo y oficialmente el S&P 500 está en corrección. Ahí vamos a hablar un poco de las correcciones y esto se define básicamente cuando cae más de un 10% y eso es lo que ha pasado en este mercado. Hay que recordar que por supuesto que las expectativas que habían eran altas, el crecimiento estaba siendo bueno en torno al 3%, 2,5-3% anualizado y las perspectivas de crecimiento de las utilidades de la empresa no eran las mejores, pero por supuesto que eran positivas con un crecimiento al alza. Sí habían empresas que estaban con valoraciones muy altas, como por ejemplo Tesla, y que a lo mejor necesitaban una corrección, pero la verdad es que hoy en día no es por un tema de valoración las caídas, sino que es por un tema de miedo a la recesión. Y acá vemos los niveles de opciones en donde justamente está la call wall o la barrera principal de resistencia está en 6.500 puntos, lo cual yo la otra vez dije que lo encontraba un poco llamativo, ya que antes se encontraba en 6.200 y que ahora se encuentra en 6.500 para mí tiene dos explicaciones. O sacaron muchas posiciones de 6.200 y quedó el 6.500 como lo más alto, o muchas posiciones se fueron allá pensando en un rebote muy, pero muy importante del mercado a futuro. Hay que recordar que el próximo martes tenemos justamente rebalanceo de opciones y eso va a ser clave. Algo de eso vamos a ver en la próxima diapositiva. La resistencia diaria bajó de 6.800 a 6.725 puntos, mientras que la fútbol, tanto la de más de un día como la 0DT o el soporte diario, como sale ahí, se mantienen en los 5.500 puntos, nivel que hoy día se perdió con el collar de JP Morgan, así que mucho ojo con lo que está pasando. El volatility trigger en 6.995 se mantiene igual, prácticamente en los 6.000 puntos, y el volatility trigger 0DT o diario cae a los 6.720 puntos desde los 6.800. Por lo tanto, todas las construcciones o se mantienen o van a la baja y eso, por supuesto, que va muy en relación a las liquidaciones o a las correcciones ya que estamos viendo en el mercado. Y acá tenemos una diapositiva justamente de un analista que analizamos bastante para los temas más cuantitativos, como pueden ser opciones, volatilidad, etcétera, que es justamente McElligott de Nomura y dice que el mercado sigue moviéndose en forma errática, lo cual tiene sentido porque los dealers y los creadores de mercado o los market makers están atrapados en una situación de gama negativa extrema. Esto ocurre porque el mercado está fijado alrededor del nivel del 5.565, donde hay una gran posición en opciones, el collar, que vence a fin de mes. Este nivel ha servido como soporte ya varias veces. Además, y justamente hoy día se rompió,
cuando uno un soporte, una resistencia, la va a chocar varias veces, generalmente la termina venciendo. Además, la gama negativa no solo genera presión vendedora, también puede impulsar compras en los rebotes. Si el mercado sube, los dealers podrían verse obligados a comprar, lo que ayudaría a acelerar cualquier recuperación. El VIX podría seguir bajando, ya que la parte de la presión desaparecerá con el vencimiento de opciones del próximo martes. Tal como les decía, el próximo martes hay rebalanceo de opciones y eso va a ser clave en cómo se estructura el mercado a futuro. Acá vamos a ver un poco los desempeños del S&P 500 con la guerra comercial y acá tenemos un gráfico de Robin Brooks en donde nos dice que la línea negra es justamente el S&P 500 en el año 2016 o en su primer mandato, mientras que la línea celeste o calipso es justamente lo que está sucediendo ahora. Ahí está mostrando justamente las fechas de noviembre del 2024 y el 20 de enero del 2025 como puntos claves, pivotes en esto. Justamente el primero fue cuando se eligió presidente de Estados Unidos y se vivió un rally muy llamativo, y la otra es justamente cuando empezaron los problemas por las tarifas como siempre. Y acá vemos que básicamente esta vez en el 2024 el mercado ha caído de una forma brutal, no ha caído en, digamos, con la misma estacionalidad que se podría haber visto en el primer mandato. Y acá nos dice Robin Brooks que con todo el revuelo en torno a los aranceles, lo único que Estados Unidos ha logrado hasta ahora es endurecer sus condiciones financieras, lo que genera ansiedad ante una posible recesión, que es justamente lo que les vengo diciendo, y debilita su posición negociadora con los países a los cuales aplicar aranceles. Obviamente que un país que está en recesión, los otros saben que no va a poder aplicar aranceles. Yo mucho les he dicho, si Estados Unidos entra en recesión, van a tener que salir a gastar para poder apuntar a la economía. Y mucho ojo ahí, ya que todo lo que se está haciendo con Dodge, Elon Musk, y todo esta austeridad que está diciendo la administración Trump, la verdad es que no va a poder ser, ya que yo creo que la gente de Norteamérica no le va a permitir o va a perder mucha popularidad si es que se queda de brazos cruzados viendo cómo hay una recesión, sobre todo porque es una recesión autoinducida por tarifas. Entonces dice que se debilita la posición de negociador con los aranceles y este no puede ser el plan porque la verdad es que no tiene ningún sentido como plan. Así que mucho ojo ahí con lo que vaya a pasar. Mientras tanto, Goldman Sachs nos dice que las que más han caído son las siete magníficas. Después ha caído un 4%, esto era hace unos días atrás, el S&P 500 y el resto del mercado, o sea, el S&P 500 con las 493 empresas restantes fuera de las siete magníficas había caído solo un 1%. Y esto tiene mucho que ver con el tema de que las siete magníficas tenían valoraciones mucho más exigentes ya ante un cambio de expectativas de una economía que venía creciendo a una economía que se va a una potencial recesión, por supuesto que son las que más corrigen. Y acá nos dice Goldman Sachs que los siete magníficos se han quedado rezagados durante esta última reducción. Vemos acá justamente también Donald Trump. Y si medimos al presidente de Estados Unidos por el desempeño del S&P 500, Trump tendría el peor inicio de mandato de los últimos cuatro. Ahí vemos el inicio de mandato de Barack Obama, el de primero de Trump y posteriormente el de Biden. Así que por ahora este segundo mandato de Trump sería el peor bursátilmente de los últimos cuatro mandatos anteriores. El apetito por riesgo, la verdad es que se ha desvanecido prácticamente, en donde podemos ver acá en el primer recuadro Risk Appetite, y es el apetito por riesgo, y el otro es un market outlook en un, digamos, a corto plazo. Y acá vemos que las expectativas se han debilitado tanto en el near term market outlook y también el apetito por riesgo ha caído brutalmente. Y eso es justamente porque los inversores están con mucho temor y eso hace que busquen activos seguros en vez de activos de riesgo. Por eso es que están cayendo las tasas, ya que hay mucha compra de bonos justamente por cobertura. Los EPS del S&P 500, Goldman Sachs nos dice que el modelo de ellos apunta a un múltiplo price earnings o precio utilidad
de valor razonable en 20 veces y en línea con el múltiplo real actual. Está en 20,1, por lo tanto está bastante en línea y con las correcciones. La verdad es que podemos ver que los múltiplos han caído bastante. Acá también Goldman Sachs nos dice que reducen las expectativas de previsiones de EPS o Earnings Per Share o ganancias por acción. Básicamente están reduciendo las utilidades de las empresas o las expectativas de ellas y la valoración del S&P 500. O sea, se reducen las expectativas de utilidad y por lo tanto las valoraciones. Mientras que los siete maléficos empujan al índice al borde de la corrección y hoy día sí está en corrección. Ahora pronosticamos un crecimiento del 7% de los earnings per share o de las ganancias por acción del S&P 500 en este 2025 en promedio para el índice, por debajo de las estimaciones de consenso de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Así que la verdad es que, claro, está el bottom up y el top down y la verdad es que Goldman Sachs es el más digamos, como lo podríamos decir, es el más pesimista de todos con unas predicciones bastante negativas. Acá vemos justamente el S&P 500 con los drawdowns o básicamente estas correcciones y nos dice que el S&P 500 ha experimentado una caída anual media del 10% durante los últimos 40 años. O sea, es dentro de todo es normal esto, no es algo anormal. Y eso es lo que les quiero decir con estos drawdowns o estas caídas. La mediana es justamente un 10%, pero podemos ver que hay caídas, obviamente, la crisis del 2008 de prácticamente un casi 50%. También está justamente ahí el COVID como una de las más potentes, con también la burbuja.com y alguna otra ahí por 1980, entre 1985 y 1990. Por lo tanto, es dentro de todo normal, aún seguimos en un territorio que estamos dentro de la mediana, pero por supuesto que con preocupación y con bastante cautela. Ahora, ¿qué pasa con estos drawdowns? Y acá esto es bastante importante. Acá podemos ver que esta corrección ha sido la quinta más rápida de toda la historia, prácticamente desde 1956, si no me equivoco, es la más antigua, por lo tanto es una muestra de datos bastante del 50. Por lo tanto, una corrección del 10% en el S&P 500, que justamente es lo que les hablábamos, estos famosos, la media de los drawdowns, en la corrección del 10% del S&P 500 en 20 días es la quinta más rápida de los últimos 75 años. O sea, no es una corrección cualquiera, es la quinta más rápida de los últimos 75 años. Y esto justamente es una combinación de altas expectativas, altas valoraciones, con un cambio muy brusco por el tema de las tarifas o aranceles, y esto obviamente que hizo que la caída fuera simplemente brutal. Seis descensos anteriores de velocidad magnitud similar hicieron que el S&P 500 subiera 3 meses después, 6 meses después y 12 meses después. Por lo tanto, esto podría ser positivo si lo vemos a largo plazo y ahí depende mucho de su temporalidad. Si usted invierte a largo plazo, esta puede ser una oportunidad. Si invierte a corto plazo, bueno, tendrá que buscar algún tipo de protección como operar en corto, oro o simplemente estar en cash. Lo que sí nos dice esta estadística es que cuando se dan este tipo de correcciones tan bruscas o tan rápidas, podemos tener justamente en los próximos 3, 6 y 12 meses subidas con respecto a esta caída anterior. Y acá vamos un poco a los resultados en donde la verdad, el- la empresa más relevante que entregaba justamente es Adobe. Hay otras empresas que también son importantes como em, justamente fue Oracle el día lunes, pero de las que quedan, yo creo que la que se lleva justamente todas las miradas justamente fue Adobe, en donde los resultados no fueron malos, pero se castigó mucho a la empresa. Ahora, hay bastante ruido en este momento, por lo tanto no sabemos si este castigo fue justamente por los resultados propiamente de Adobe o porque el mercado no cree nada y simplemente quiere caer, está realmente fatigado de Donald Trump, está hastiado del tema de las tarifas y la verdad es que yo también ya estoy bastante cansado con este tema.
que no para nunca, y este caballero no para de tuitear por todas partes, o en su red social Truth o en la que sea, pero lo único que hace es seguir escalando este conflicto y dañar a su propia población. La verdad es que yo no estoy de acuerdo con lo que hace para nada, y siendo que en un momento me agradaba ciertas cosas que decía. Entonces los resultados de Adobe acá dicen que el primer trimestre de Adobe el 2025 tuvo un EPS, en realidad este es del último trimestre del 2024, hay un tema fiscal. EPS ajustado de 5,08 y un estimado de 4,97 dólares, por lo tanto positivo y superando las ganancias por acción. Los ingresos fueron de 571 mil millones con un estimado de 566 mil millones, por lo tanto muy bien ahí también superando en ingresos. Se, se prevén ingresos del segundo trimestre entre 5.770 y 5.820 millones, con un estimado de 5.800. Está en la banda, pero bien arriba. Ya es el guidance. Lo arriba, los dos primeros datos fueron justamente resultados. Se prevé que los ingresos medios digitales del segundo trimestre, o sea, del primer trimestre de este año, se sitúen entre 4.270 y 4.300 millones de dólares, con un estimado de 4.280. Lo mismo, en la banda, pero bastante arriba. Y lo que es bastante positivo es que se van a gastar 3.250 millones de dólares en recompras de acciones versus 2.000 que se compraron en el año 2023. Por lo tanto, positivo los resultados, guidance no espectacular, pero por lo menos en línea con lo que se espera, pero así todo el mercado la castigo Adobe sí viene con múltiplos altos, pero yo creo que es más un tema coyuntural que propio de la empresa. Y acá nos vamos un poco ya a la macroeconomía, que va a estar muy, muy buena, en donde acá vemos los datos macroeconómicos más importantes, en donde, denme un segundo, bueno, lo primero fueron el JOLTS Job Openings, o básicamente los nuevos empleos que se están creando. Un segundo, por favor, que estoy viendo algo acá, claro. Y en donde fue de 7,74 millones con un esperado de 7,65 millones y un dato previo de 7,56, si no estoy viendo mal. Por lo tanto, fueron más las solicitudes de desempleo, perdón, las creaciones de empleo, y eso muestra una cierta fortaleza en el mercado laboral. Después, el IPC mensual, core, o sea, excluyendo alimentos y energía, fue más bajo del dato esperado, 0,2 con un 0,3. El IPC normal, también 0,2 con un esperado 0,3. El IPC anual con un 2,8, con un esperado de 2,9, y después tuvimos justamente subasta de bonos a 10 años con una tasa de 4,31, con una anterior en 4,60 y algo, 63,2. La verdad es que no es muy relevante, ya que, por supuesto, que las tasas han caído justamente por esta coyuntura. Y después tenemos Initial Jobless Claims, que la verdad fueron más bajos de lo esperado, y tuvimos también datos de IPP y subasta de bonos a 30 años, que también fue bastante importante. Pero la verdad es que en las tasas no hay mucho que ver, porque las tasas han caído tanto que si la comparamos justamente contra el anterior, las tasas antes estaban muy arriba, justamente por expectativas de crecimiento, y ahora están muy abajo justamente por expectativas de un menor crecimiento. Acá el IPC con el core mensual nos dice que los precios básicos al consumidor en Estados Unidos, que excluyen artículos relacionados con la alimentación y energía, justamente el core siempre excluye, o el subyacente, excluye alimentación y energía, aumentaron un 0,2% con respecto al mes anterior de febrero del 2025, desde el máximo de 10 meses de 0,4% del mes anterior. Y esto por debajo de la expectativa del mercado, con un aumento de un 0,3. El IPC Core anualizado em, disminuyó del 3,1 en febrero del 2025, perdón, disminuyó al 3,1 en febrero del 2025 desde el 3,3 que tuvimos en el mes anterior, y por debajo de las expectativas del mercado, que fue
de 3,2. Acá el IPC normal, no el core mensual, perdón, el IPC mensual, ahí estaba el anual, disculpen, no ocurrí la diapositiva, pero básicamente es lo que les leí y ahí podemos ver cómo ha ido bajando el IPC core anual. El mensual nos dice que el índice de precios al consumidor de Estados Unidos aumentó un 0,2% intermensual en febrero del 2025 tras un aumento del 0,5% en diciembre y por debajo de las expectativas del mercado en 0,3%. Pero la verdad es que las métricas mensuales son bastante volátiles, por eso es mejor ver de forma anualizada y la tasa de inflación anual en Estados Unidos disminuyó un 2,8% en febrero desde el 3% de enero y por debajo de las previsiones de el 2,9%. Y esto mucho tiene que ver con lo que yo les mencioné varias veces con el tema de la estacionalidad del IPC, eh, que es una forma de medir la inflación, en donde dijimos que las lecturas recientes del IPC estaban llenas de ruido. El dato de febrero de hoy se ve favorecido por varios factores puntuales, mientras que el de enero fue muy superior al ritmo de la inflación subyacente. Una vez eliminado todo el ruido, el IPC básico ronda el 0,25 intermensual y se está desacelerando claramente. Por lo tanto, esto es positivo con otro gráfico de Robin Brooks. Y acá vemos con el Initial Jobless Claims, que fue otro dato de empleo muy importante. Estas son las solicitudes iniciales por desempleo y básicamente cuánta gente ha sido despedida y cuando esto aumenta claramente empieza a mostrar problemas en el mercado laboral. Nos dice que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron en 2.000 puestos de trabajo hasta las 220.000 en la primera semana de marzo, por la cifra más baja en 3 semanas y por debajo de las expectativas del mercado que preveían, perdón, que subiría a 225.000 para mantenerse en nivel históricamente bajos a finales de mes. Por lo tanto, vemos un mercado laboral que no está mostrando por ahora, muchos problemas. Acá vemos el IPP Core, en donde los precios al productor en Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en febrero con respecto a enero del 2025, tras un aumento revisado al alza de un 0,6% del periodo anterior y por debajo de las previsiones de un aumento de un 3%. Y en el IPP no core, eh, los precios básicos al productor en Estados Unidos, sin alimentos y energía, disminuyeron inesperadamente un 0,1% intermensual en febrero del 2025, incumpliendo las expectativas del mercado, que esperaron un aumento del 0,3 y tras una revisión al alza en 0,5 en enero. Por lo tanto, por ahora se está viendo bien el tema inflacionario, pero las expectativas de PCE, esto sí, no están incluidas, no está incluido el IPP y vamos a ver cuáles son las próximas que nos entregan. Nos dice que el IPC de febrero fue inferior a lo esperado, pero un par de componentes que fueron fríos no influyen en el indicador preferido de la FED, que es el PCE. El resultado es que los pronosticadores esperan una lectura de inflación PCE más firme para febrero, aunque esto podría cambiar después del IPP. Como les dije, aún no se incorpora este dato. Actualmente el PCE básico se sitúa en más 0,32. Y acá lo importante es la headline, estaría bajando de un 0,33 a un 0,29 y mantendría la tasa anualizada en 2,5, mientras que la core subiría de un 0,28 a un 0,32 y llevaría la tasa anualizada de un 2,6 a un 2,7. Y esa es justamente la que más mira la Reserva Federal, así que no es positivo este tema. Y acá vamos a ver ya los gráficos en donde tenemos mucho que revisar. Ahí estamos agregando al escenario los grafiquitos. Espérenme un segundo, que estos son problemas técnicos típicos del envío. Bueno, y como se puede ver acá en los gráficos, vamos a empezar a analizar las tasas a 10 años de Estados Unidos, en donde empezaron a subir el día de hoy con el dato de IPP, pero posteriormente, disculpen, posteriormente chocó acá con la media móvil de 20
recesiones y está mostrando todavía un menor crecimiento económico con respecto a lo que venía haciendo anteriormente. Hay que recordar que esto en principio está dado por menores expectativas de crecimiento y no necesariamente de inflación. Mientras que el petróleo está con un rebote, vamos a esperar un poquito ahí, el petróleo está con un rebote pese a que hoy día cayó nuevamente, justamente el petróleo, y eso podría mostrar de que bueno, nuevamente estamos en un camino de zigzag en donde un día se espera que crezcamos más, otro día se espera recesión y la verdad es que estamos en ese vaivén eh, que no se ha podido terminar. Acá vemos Tesla, la cual, como podemos ver, de máximos prácticamente tenía una corrección del 50% brutal, y esto tiene mucho que ver con lo que está haciendo hoy en día Elon Musk, que al parecer no le agrada mucho al mercado. Entonces vimos las tasas a 10 años que están mostrando desaceleración económica, pero con un pequeño repunte. Lo mismo estamos viendo acá con el petróleo, mientras que el dólar index sube hoy el día de hoy, porque bueno, también ha tenido una caída muy importante, está tocando acá un punto relevante a nivel técnico y está rebotando justamente al alza. Pero la verdad es que esa subida del 0,25% yo lo veo más un rebote, porque por ahora se sigue viendo una economía bastante más debilitada que lo que había anteriormente. Y el oro, que también es otro instrumento importantísimo, miren ahí cómo tuvo un día maravilloso, superando prácticamente todo lo que fue el máximo anterior, pero no llega todavía a los 3.000, y justamente el oro está subiendo como cobertura ante la incertidumbre, incertidumbre que justamente está provocando Donald Trump. Y lo vuelvo a repetir lo que dije en la mañana, no está subiendo la inflación, por lo tanto no está haciendo cobertura inflacionaria, las tasas no están siendo negativas, las tasas reales, o sea, descontándole la inflación, por lo tanto no es una protección contra tasas reales negativas, sino que es una protección ante la incertidumbre claramente que está generando el tema de aranceles. Mientras tanto, el VIX cayó el día de hoy, pero podemos ver ahí una vela un poco roja, pero sale que el cierre fue con un alza de un 1,75%, y eso es justamente por el cierre que estuvo en el nivel de los 24,15 prácticamente del día anterior, y ahora está cerrando en 24,65. Pero viene con una estructura bajista el VIX, y eso es justamente lo que nos mencionaba McElligott, y vamos a tener que tener mucho ojo en los próximos días con la volatilidad esperada. El MOVE subiendo, mostrando una mayor volatilidad en la renta fija, y mientras esté sobre los 100 no es muy positivo y hay que empezar a prestar un poquito más de ojo a esto. Em, Acá vamos a ver rápidamente los Effective Federal Fund Rates, en donde, perdón, eso era lo que nos importa, en donde miren la tasa SOFR cómo cae por debajo de los fondos federales efectivos, y esto debería ser una calma para el mercado, pero lamentablemente no lo está haciendo por los temas de los aranceles. Las tasas a un año cayendo, mostrando una mayor desaceleración económica, y las tasas a 2 años también cayendo, mostrando exactamente lo mismo, y por ahora podríamos estar viendo a través de las tasas a 2 años por lo menos un recorte de tasas más por parte de la Fed, que justamente es algo que el mercado necesita hoy en día para poder tener más tranquilidad con el tema de la recesión, una famosa Fed put, y eso solamente bastaría con que empiece a haber un poquito más de turbulencia, sobre todo en el empleo. La inflación yo creo que ya no va a ser tan preocupante, sino que va a ser el mercado laboral que no se les caiga, porque cuando el mercado laboral empieza a contraerse, la verdad es que es muy difícil frenarlo, y está dentro de su mandato el pleno empleo, por lo tanto, algo tienen que hacer. Acá vemos justamente las tasas a 10 años, que ya las mencionamos, a 20 años haciendo exactamente lo mismo. Vemos que el dólar contra el peso chileno sigue estando más o menos en la misma zona. En un momento empezó a subir con este dato IPP, pero luego cayó con una debilidad a nivel global del dólar. Podemos ver que el Bitcoin como activo de riesgo
sigue también muy complicado. La verdad es que está bajo y rebota a la baja con la media móvil de 200 sesiones. Y la verdad es que el Bitcoin con el mundo cripto no lo están pasando muy bien. Y el S&P 500 terminó con una caída de un 1,39%, el RCP, que es el S&P 500 equiponderado, una caída prácticamente del 1%, el Nasdaq 100 de un 1,89%, ahí vemos el S&P 500 cómo está en territorio de corrección bajo la media móvil de 200 sesiones. Vemos el XRP también cómo está en la misma situación. La verdad es que con un desarrollo más bajista aún que lo que está pasando en el S&P 500, pero esto viene un poco de antes, justamente de ahí en noviembre del 2024. Acá podemos ver justamente el Nasdaq que está también igual que el S&P 500 cayendo bajo la media móvil de 200 sesiones y está en territorio de corrección. El índice SOX, la verdad es que está ahí rebotando en esta zona, pero muy complicado y sobre todo por lo que está pasando. Esperemos que no pongan más aranceles con China, ya que ahí sí que sería el catalizador para las liquidaciones ya masivas en justamente los semiconductores. Y acá vemos el Russell 2000, el cual tiene un gráfico muy parecido al RCP, S&P 500 equiponderado, y eso es justamente porque estamos más mirando las small cap con, digamos, de esa forma que tanto las empresas grandes tecnológicas como en los índices ponderados por capitalización o los típicos el S&P 500 normal. Y también en territorio de corrección, por lo tanto, tanto el S&P 500, el Russell y el Nasdaq están hoy en día oficialmente en corrección bajo la media móvil de 200 sesiones. Y por último, podemos ver acá ya los futuros, en donde están subiendo un 0,39 para el S&P 500, están subiendo un 0,5 prácticamente para el Nasdaq 100 y, perdón, este lo vamos a ver acá. Y para el Russell 2000 también está subiendo un 0,51% y esto estoy especulando, pero me imagino que debe ser porque se está viendo un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Esperemos que esto sea así por el bienestar de la gente que vive en esos lugares que me imagino, nunca lo he vivido, pero estar en guerra no debe ser muy agradable para nada. 21.500 el nivel principal de Colgol, 19.000 el de Putbol. Por lo tanto, hay un recorrido de 1.000, 2.000, 2.150 puntos que la verdad es bastante para el Nasdaq. Media móvil de 100 sesiones en 20.327 y en 20.300 Coldwall 0 DTE, en 20.210 Putwall, o sea, perdón, Volatility Trigger 0 DTE y en 19.400 Putwall 0 DTE. Volatility Trigger normal en 21.150. Y como siempre decimos, bajo los dos Volatility Trigger estamos con un sesgo bajista. Eh, y también podemos ver que bajo las medias móviles relevantes también estamos con un sesgo bajista. Lo mismo para el S&P 500, en donde tenemos el 5.500 como principal, 5.725 y 5.720 como la Colwell 0 DTE y el Volatility Trigger, 5.995 Volatility Trigger normal, 6.500 Colwell más arriba. Y tal como dije antes, bajo ambos Volatility Trigger, también bajo las medias móviles relevantes, ya estamos en zona de corrección, así que mucho ojo, eh, que la verdad no lo está pasando nada muy bien el mercado. Con eso me despido, que estén bien, nos vemos hasta la próxima, chao.